Las fobias que empiezan por B. Velonefobia, que es el miedo a las agujas. Los pinchazos no son muy agradables, pero cuando se desarrolla un miedo irracional a las agujas se considera velonefobia. Además, es habitual que este temor se extienda a otras situaciones relacionadas, como los hospitales o los médicos, o a objetos similares como punzones, navajas o alfileres. La necesidad de tener que acudir a algún centro médico produce una gran ansiedad, por lo que llegan a ignorar ciertos problemas de salud para no tener que acudir a consulta, con el peligro que esto conlleva. Brontofobia, miedo a los truenos y tormentas. Muchos miedos aparecen cuando estamos ante la presencia de algún elemento que puede amenazar nuestra vida. Es lo que ocurre con los truenos, que de alcanzarnos podrían hacernos mucho daño. Pero las personas que padecen esta fobia, conocida como brontofobia, sienten un miedo ilógico ante tormentas, relámpagos, rayos y demás. Temen la peligrosidad de estos fenómenos eléctricos y cada vez que tienen lugar sienten un gran pánico. De hecho, pueden llegar a huir de la zona en la que se van a producir para evitarlos. Fobias y miedos ilógicos con la letra C. Cacofobia, el terror a la fealdad. A nadie le gustan las cosas feas, pero casi todos nos acostumbramos a convivir con la fealdad. Todos aquellos que no lo consiguen, pueden llegar a desarrollar una fobia conocida como la cacofobia. Para superarla, es importante diagnosticar el trastorno y a continuación establecer el tratamiento psicológico necesario para acabar con los problemas de ansiedad. A la hora de valorar este tipo de fobia, hay que tener en cuenta que el concepto de belleza es muy subjetivo y, por tanto, lo que para uno es feo otro lo puede encontrar más bonito. Cainofobia, ansiedad ante lo nuevo. La cainofobia es un tipo de trastorno muy difícil de afrontar, ya que limita en gran medida la vida de la persona implicada. Y es que todos aquellos que sufren de cainofobia tienen un miedo irracional a lo nuevo, por lo que sus vidas están condenadas a ser siempre igual. Hacer un viaje, un ascenso laboral, una ruptura amorosa. Todas estas situaciones provocan un gran miedo que puede llegar a provocar ansiedad y graves ataques de pánico en los que las náuseas, los mareos y las taquicardias son habituales. Carcinofobia, miedo desmedido al cáncer. Es completamente normal tener miedo al cáncer, ya que es una enfermedad que puede ser grave y a la que, desgraciadamente, mucha gente de nuestro alrededor se tiene que enfrentar. Sin embargo, hay quienes son incapaces de entenderla de una manera racional. Cuando el miedo es ilógico e infundado, hablamos de un trastorno fóbico que tiene que tratarse cuanto antes. Es habitual que junto a la carcinofobia se desarrolle una hipocondría severa debido a la cual se concibe cualquier dolor o molestia como un síntoma de cáncer. Para superar esta fobia es necesario pedir el consejo de un profesional de la salud mental. Sinofobia, los que tienen pánico a los perros. Los que adoran a los perros no entienden que la sinofobia pueda existir. Hay gente que siente verdadero pánico ante este tipo de mascota, sin importar su tamaño o aspecto. No es la ferocidad del animal lo que provoca la ansiedad, sino el hecho de que simplemente sea un perro. Es habitual que para superar esta fobia se aplique una terapia cognitivo-conductual. Aquellos que la padecen evitarán lugares en los que pueden encontrarse con alguna de estas mascotas como, por ejemplo, un parque. Clinofobia, miedo ilógico a dormir. La clinofobia es el miedo a ir a dormir o a quedarse dormido. Se trata de un tipo de fobia, también conocida como oneirofobia o somnifobia, que no solo afecta a niños, sino que hay un gran número de adultos afectados. De no tratarse a tiempo, este miedo ilógico puede llegar a convertirse en un problema serio de salud debido a la falta de sueño. En la mayoría de los casos, se puede hablar de una mala experiencia como causa habitual de este miedo ilógico como, por ejemplo, un robo durante la noche o un cuento infantil temible. Claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados. La claustrofobia es una de las fobias más comunes. Más que el miedo por los espacios cerrados en sí, se trata del temor por aquello que pueda suceder al estar en un lugar muy pequeño.
Los que lo sufren ven limitada su vida por no poder subir en un ascensor, por no poder viajar en metro o por no tolerar los despachos de dimensiones reducidas. Además, este miedo tiende a crecer cuando la persona que lo siente pasa por un mal momento, un momento de estrés laboral, una ruptura amorosa, una enfermedad, etc. Clorofobia, la fobia al color verde. Las personas que padecen clorofobia sufren síntomas de ansiedad cuando tienen que ir a un parque, ya que teme el verse rodeada por verde. Aunque no lo parezca, a nuestro alrededor hay muchas cosas verdes, césped, autobuses, prendas de vestir, etc., que hacen que las personas con esta fobia sufran sudoración, nerviosismo, náuseas, etc. Estos son los síntomas propios de un ataque de ansiedad, por lo que debe buscarse una solución rápida para evitar el sufrimiento de la persona en concreto que padece esta fobia. Más coitofobia, el miedo a las relaciones de cama. A las personas que sufren coitofobia, las relaciones de cama les provocan una gran ansiedad. No se trata de que tengan complejos por su cuerpo, aunque la baja autoestima conseguirá agravar el problema. El hecho de tener que exponerse a una relación íntima causa verdaderos ataques de pánico, incluso al imaginarse que podría producirse dicha situación. Es muy habitual que detrás de la coitofobia haya un abuso sexual en el pasado o falta de educación sexual durante los primeros años. Más collafobia, una fobia muy extraña. La collafobia es una fobia rara, pero existente. Este trastorno, que también se llama frigatriscaidecafobia o parasebedecatriafobia, corresponde con el miedo al viernes 13, un día relacionado con distintas supersticiones en todo el mundo. Cuando el miedo es al martes 13 se llama tresidabomartiofobia. En todos estos casos, se trata de un miedo provocado por ciertas concepciones culturales y sociales, que llevan al paciente a desarrollar un miedo ilógico ante la llegada de dichos días. Más allá de la broma, esta fobia puede llegar a trastornar el desarrollo normal de la vida del que lo sufre. Más contraltofobia, el miedo al abuso sexual. Tener miedo a un abuso sexual es algo lógico hasta cierto punto. Pero cuando la persona que lo sufre no es capaz de controlar este temor, se convierte en una fobia que requiere un tratamiento. En el caso de esta fobia se evita salir a la calle, ya que la casa proporciona una mayor seguridad, lo que acaba alterando el día a día de quien lo sufre. Las personas que han sufrido un abuso sexual o tienen a algún ser querido que lo ha padecido, son más proclives a desarrollar la contraltofobia. Más coulrofobia, miedo extremo a los payasos. Parece mentira que los payasos, inicialmente pensados para entretener y divertir desde la infancia, puedan dar miedo. Se llama coulrofobia y, por lo general, se desarrolla tras haber vivido una mala experiencia asociada a uno de estos personajes. Ese episodio desagradable suele quedar en el subconsciente de manera latente y causa ansiedad incluso en la edad adulta. Sin embargo, en este caso, las películas de miedo también han tenido mucho que ver a la hora de crear este miedo a nivel social. Más crematofobia, terror al dinero. Parece mentira que haya gente que teme al dinero, cuando hay muchas otras personas que lo ansían desesperadamente. Sin embargo, la crematofobia se refiere al miedo irracional al dinero, en todas sus vertientes, a tener dinero, a no tenerlo, a ser rico, a ser pobre, a tenerlo entre las manos, a ver las cifras en la cuenta del banco. Cuando alguien que sufre este tipo de fobia tiene que exponerse de alguna manera a una cantidad de dinero, siente una gran ansiedad, nerviosismo, mareos, náuseas. Sin embargo, este tipo de miedo se puede superar gracias a la ayuda de un terapeuta.